Este podcast es presentado por Book. Hola a todos y todas, espero hayan tenido un excelente fin de semana. Les saluda Carolina León, periodista laboral del Diario Financiero, y estamos en una nueva edición de nuestro podcast DF Jobs, donde abordaremos la ley de 40 horas, un espacio patrocinado y apoyado por Book. Hola Gwendolyn, Jorge, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo tu fin de semana? Bien, bueno, y feliz de reencontrar nuevamente en una nueva sesión de este podcast que lo hacemos con mucho cariño. Excelente. Queridos, bueno, la semana pasada hablábamos acerca del inciso 2 del artículo 22 y en esta oportunidad quiero profundizar en una de los beneficios que trajo consigo la ley de 40 horas para las madres, padres y cuidadores de menores de 12 años, si no me equivoco. El tema de las bandas horarias. Partamos por lo general. ¿En qué consiste este beneficio que debutó con la ley de 40 horas? Gwendolyn. A ver, bueno, la verdad es que primero es uno de los beneficios de la ley. Yo creo que a veces nosotros nos concentramos en lo malo, pero tiene bastantes beneficios. Y estos son principalmente a padres, madres o cuidadores de niños, niñas menores de 12 años o de quienes tengan el cuidado personal también de aquellas personas. ¿Para qué? ¿Qué significa la banda? Es un espacio de 2 horas, señala la ley, para adelantar, retrasar la jornada. Entonces, en realidad es una banda de 1 hora. Yo puedo entrar 1 hora más tarde o 1 hora más temprano y significa que voy a salir o 1 hora más tarde o 1 hora más temprano. Se me va a mover la jornada como bloque, ¿ya? Bien. Ese es el beneficio y principalmente uno piensa en o voy a retirar a los hijos más temprano al colegio, alcanzo a ir a buscarlos al colegio, o puedo ir a dejarlos al colegio en la mañana y después me voy al trabajo. Si entro a las 8 no voy a poder hacer eso, pero si entro a las 8:30, a las 9, sí lo puedo hacer, ¿ya? Ese es el objetivo de la norma, principalmente. ¿Ah? Entiendo. En términos generales, debe empezar como los problemitas que tiene. Jorge, este beneficio, entiendo que de cierta forma es medio novedoso. Habían empresas que por iniciativa propia contaban con este margen de entrada, pero no era algo totalmente universal. ¿Cómo cambia el panorama también para que las empresas puedan utilizar esta herramienta que entrega la ley? Sí, efectivamente es algo que se contempla a partir del 26 de abril de este año. Es un derecho, por tanto no requiere permiso para poder ser ejecutado. Es de titularidad del trabajador. Pero aquellos trabajadores que registran jornada, volviendo un poco a lo que hablábamos la semana anterior del artículo 22, aquí estamos hablando evidentemente de personas que registran jornada, porque puedes modificar el horario de ingreso y salida. Los que tienen el artículo 22, supuestamente, como están excluidos, no tienen horario de inicio y de término. Es de titularidad de ambos padres, pero de los hombres tenemos una titularidad derivada. Porque dice al final, una parte de la ley dice, la madre es la que elige. Si ambos padres son trabajadores, el poder de decisión lo tiene la mujer. La madre elige quién ejerce el derecho. Ejerce lo que me parecería, lo que me parece malo en el rol de padre que tengo, porque mis derechos como papá no tienen por qué estar condicionados efectivamente a la titularidad de mi señora. Pero bueno, es un tema de discusión más bien a propósito de conciliación. A mí no me parece adecuado de que se restrinja solo a un padre. Me parece perfectamente podría haber sido para el padre o madre, porque además se genera otra complejidad. No trabajan en la misma empresa. ¿Cómo voy a saber que uno se lo tomó, el otro no? Pero creo que la restricción era un poco innecesaria. Podría haber sido para padre o madre, que incluso podría haber permitido la conciliación familiar. Uno entra más tarde, los podía dejar al colegio, otro sale más tarde del trabajo o sale más temprano para ir a retirarlo. Yo creo que ahí se quedó un poco al debe la norma. Y en otro, y es que es un tema que hemos discutido en otra actividad que hicimos junto con el Entrecódigo. Yo a esta norma y a otras más, hay una técnica legislativa en el último tiempo que creo que es relevante tomar en consideración, que la ley ha contemplado derechos, que yo le llamo de titularidad del trabajador, pero con resistencia del empleador. Porque, efectivamente, yo acabo de decir que esto es un derecho de los trabajadores. Claro. Entonces uno dice, bueno, si es un derecho no tiene que estar sujeto a ni permiso ni a una mediación, pero el empleador puede oponerse a este derecho. Entonces, por eso yo lo llamo que hay una técnica legislativa en el último tiempo que se ha consagrado esto, que yo te reconozco un derecho, pero a la contraparte empleadora le reconozco una posibilidad de paralizar ese derecho. Pero Jorge, yo entiendo que se puede negar al empleador, pero siempre y cuando se den algunas causales. Claro, así las tengo aquí, las voy a leer. La letra chica. La letra chica, que dice que
El empleador en estricto rigor no puede negarse, salvo que la empresa funcione en un horario que no permita anticipar o postergar la jornada de trabajo o por la naturaleza de los servicios prestados por el trabajador, o sea, gente que presta atención al público, ese tipo de perfiles. Procesos continuos, exactamente. Exactamente. Sí, claro, pero normalmente cuando uno consagra derechos, la mayoría de las veces es que, lo que uno digo siempre en la escuela, es que cuando uno le consagra un derecho es para que no establezca limitaciones en la esencia de esos derechos. Pero aquí efectivamente existe una posibilidad de objetar el ejercicio de ese derecho cumpliéndose los supuestos. No es una objeción en cierto modo incausada. La objeción tiene que estar causada en algunos de estos supuestos. Y la gran pregunta y siempre duda es, ¿y quién va a resolver en caso que tengamos esta duda? En este caso la ley lo resolvió. En este caso la ley dijo que en caso de discordancia entre el de la titularidad y la oposición, quien va a resolver es la inspección. Ya, está clarísimo el mecanismo en que un trabajador básicamente puede ir a reclamar a la inspección. Oiga, señor inspector, mi jefe no me quiere dar este beneficio. La lógica va a ser, pido mi derecho, el empleador se resiste, en términos de la palabra de Jorge, digo, no, usted está dentro de estas causales, y ahora quien resuelve va a ser la inspección del trabajo. ¿Ya? ¿Hay Esa va a plazos resolver. para cuánto se va a demorar esto? Porque claro, a veces la gente dice, pucha, es que entre ir, que resuelvan, que me ponga a pelear, que no sé qué. ¿Cuántos son los plazos en que la inspección debiese resolver este tema? Dictó una orden de servicio Una de orden de inspección, si es que mal no me equivoco son 30 días la que le estableció para resolver, y nuevamente volvemos a la misma lógica del artículo 22, contra esa resolución administrativa podría eventualmente caer una resolución judicial. Y en el intertanto, entonces, cuando tú me dices cuánto esto se va a demorar, bueno, si el tema está disputado, es porque no se le ha dado la razón a ninguno de los dos, por tanto, creo yo, mientras no se resuelva ese juicio, salvo que se establezca alguna medida cautelar provisoria, pero mientras no se resuelva ese juicio, no se accede eventualmente a esta solicitud que hace el trabajador. Entonces ahí está este tema también de la técnica legislativa de consagrar un derecho, pero que puede terminar en una judicialización eventualmente en caso de discordancia entre las partes. Pero volviendo a la pregunta originaria, sí, es una novedad, se contempla en nuestra ley, la resistencia debe ser interpretada limitadamente. Y vamos a entrar en una gran problemática, yo no estoy viendo mi parte, es, bueno, ¿qué permitía eventualmente que los servicios se permitieran o no ejecutar de forma presencial, por llamarlo, cuando eventualmente con teletrabajo, con la pandemia, yo pude acceder a sistemas de prestación de servicios no presenciales? Entonces, si ese mismo trabajador anteriormente pudo llevar a cabo de una forma sus servicios no tan 100% presencial, eso implicaba entonces que la naturaleza de mis funciones permitía entonces que eventualmente yo pueda ahora sí acceder al tema de la banda. Entonces, el proceso previo obviamente va a incidir en cómo uno va a interpretar esta oposición eventualmente del empleador. De hecho, justamente quiero profundizar en eso, porque claro, ya, este es un derecho del trabajador, que tiene más peso en la madre quien escoge. Hay servicios que van a poder utilizarlo o no, pero para que la gente también lo entienda, ¿qué tipo de industria o perfil laboral va a poder acceder a este beneficio? Porque yo entiendo, me imagino también, que no todas las industrias productivas son compatibles con este formato. A ver, obviamente que hay formatos, atención directamente al público, claramente mucho más difícil, pero como dice Jorge, uno ha mirado esto a propósito, ley de conciliación laboral y banda. Ya con conciliación laboral ya tuvimos una aproximación a esta misma materia, en el sentido de mirar cómo esas funciones se desarrollaban antes, y en la pandemia hubo desarrollo de funciones de manera no presencial. Entonces, que nos permitan decir, bueno, esta tarea sí se puede realizar de esta manera. Bueno, claramente hay materias que tienen turnos, por ejemplo, rotativos, en que es mucho más difícil. Pensemos, por ejemplo, súper simple, una conserjería. Ya, perfecto. que es bien simple, entonces, ¿cómo voy a ajustar los turnos? O todos tendrían que tener el cambio para poder ajustarlo bien, o atención de público, pero hay otras tareas como en las fábricas, en las empresas, donde se pueden automatizar de una manera distinta, se puede correr quizás el ingreso o la entrada de los trabajadores, que acá solamente estamos hablando en bandas, en retrasar o adelantar la jornada. Conciliación es distinto, porque yo en conciliación puedo combinar en trabajo presencial o trabajo a distancia. Perfecto. Ya, pero en conciliación tenemos la problemática que no tenemos este inciso final, como en bandas, Ahí no se no resuelve, se resuelve la controversia. Ah, o sea, en un tema la inspección te puede resolver el conflicto y en el otro tema La ley no dice nada,
Por tanto, uno puede decir, bueno, es que como no dijo que se aplique la misma solución que se aplica en banda, pero bueno, la ley no lo estableció en ley de conciliación, y cuando la ley ha querido que la inspección eventualmente resuelva, lo ha dicho, lo dijo en 22, lo dice en bandas, no lo dice en conciliación. Entonces ahí hay una problemática con ley de conciliación que esa entró en vigencia en enero. Esta es la que está entrando en vigencia junto con ley de 40 horas a partir del 26 de abril. Claro, hay una diferencia primero. O sea, tiene varias diferencias y que ahí uno le tira la oreja un poco al legislador. Conciliación habla de menores de 14 años. Banda habla de menores de 12. Estamos hablando del mismo sentido, de la misma razón de ser de la norma. En el título de rigor no se justifica que se hiciera esa distinción por edad. ¿Por qué uno, por qué otro? Ya. Segundo, bandas solamente se refiere a retrasar o adelantar. Conciliación es esta forma de repartir la jornada en una manera presencial, en una no presencial, y que además la forma de solicitarla es lo mismo. El trabajador solicita, resistencia el empleador, pero quien resuelve no está dicho. ¿Ya? Y ahí quizás posturas distintas nuevamente. Yo creo que nuevamente, parece que ni siquiera la inspección me da la razón, pero yo creo que la inspección es la que tiene que resolver la aplicación de la norma, ¿ya? Es decir, si esta respuesta del empleador cumplió o no con los requisitos que señala la ley en términos de conciliación y si es que procede o no otorgar este trabajo o están las condiciones para otorgar este trabajo de una manera no presencial, ¿ya? Pero también otros estiman que como no dice nada, bueno, tribunales quienes van a tener que resolver. Pero esto complejiza completamente la norma, o sea, la hace un poco impracticable la conciliación familiar. O sea, yo como trabajador voy a tener que ir a tribunales para pedir que me den un trabajo... Es como un desincentivo, de hecho. Yo soy de esa postura. Yo soy de esa postura de que como la ley no lo encomienda ese rol a la inspección, no podría, eventualmente tendría que ser en tribunales. Y un tema que también hay una diferenciación relevante entre conciliación y banda, es que en conciliación, además la técnica legislativa, aquí no, bueno, los legisladores no van a tirar, no van a querer escucharnos, pero en banda está claro que la titularidad y el ejercicio del derecho lo hace el trabajador que lo solicita y el tema ya queda permanente hasta que el niño tenga 12 años o se mantenga la situación. Entonces, por tanto, no es algo transitorio. Dado que yo me encuentro en el supuesto, puedo modificar mi banda mientras se encuentre... Además, basta que yo presente el certificado y listo. Listo, nada más. Pero en conciliación, la técnica legislativa es mala porque, por un lado, le encomienda al rol al empleador un rol promocional de, en cierto modo, ofrecer esta modalidad de teletrabajo total o parcial, pero luego, a renglón seguido, le establece un procedimiento en cual el trabajador ejecuta este derecho. Una solicitud. Entonces, es raro porque le otorga, por una parte, la ley un rol promocional, que también es una técnica legislativa nueva, al empleador de ir a comunicar este derecho, pero dice la ley respecto a aquellos trabajadores que pudiesen ejercer. Entonces, yo lo interpreto, esa primera parte de la conciliación, con que el empleador tiene una obligación de ofrecer el teletrabajo a quien considere él que en virtud, naturaleza de sus funciones, puede acceder a esta modalidad. Y ese ofrecer, corrígeme si estoy equivocada, mandar un mail, comunicarle... No tiene un protocolo. Un protocolo. Exactamente. Sí. Y para el trabajador también, para que el trabajador también tiene que solicitar, existe un plazo de respuesta por parte del empleador, es decir, está todo bien procedimentado. El punto es en quién recae la carga en conciliación. Al parecer, la carga recae en el empleador cuando tiene conocimiento que es viable el teletrabajo, pero respecto de trabajadores que no les llegó este ofrecimiento, por llamarlo de alguna manera, la carga vuelve al trabajador que solicita al empleador y el empleador se podrá resistir y en caso de discordancia, mi tesis, tribunales para resolver la situación, puesto que la ley no le estableció un rol a la inspección para mediar una dificultad de este tipo. Ahora, yo creo que la tesis de Jorge es la que va ganando en este momento, porque efectivamente... No yo que yo la comparta, pero efectivamente hay muy pocos reclamos en la inspección del trabajo sobre esta materia. La misma información que ha entregado la Dirección del Trabajo, o sea, el primer mes tenían 9 denuncias, entonces efectivamente ahí hay un tema de competencia que no lo han aclarado y vamos a tener que ver qué pasa con los tribunales. No, y me imagino también que a medida que esto se masifique, porque no deben ser muchos los trabajadores que están al tanto o que se han dado el tiempo de involucrarse con esta norma, que saben que pueden reclamar o las vías que tienen para hacerlo, pero además conciliación tuvo un tema así como incluso de timing. Porque sale a fines de enero y también conciliación implica pedir o preferentemente las vacaciones, pero ya se piden 30 días antes, entonces ya habíamos llegado a marzo, ya no había forma. Estaba un poquito encima. Entonces ya vamos a ir viendo, yo creo que junio, julio puede ser una época importante.
Wendo, Jorge, no es que les quiera prestar ropa a los parlamentarios, pero me voy a poner de ese lado. Me imagino que esta norma se implementó con la finalidad de ayudar a las familias, hablando particularmente de las bandas horarias, a equilibrar mejor la vida personal con la vida familiar. Como que me tinca que no se pusieron en el escenario de que esto iba a generar conflicto y todo eso. Pero independiente de, hay gente que puede ser más compleja para negociar o pedir, exigir este derecho. ¿Qué recomendaciones ustedes le hacen a las partes para que negociar el uso de este beneficio no se transforme en cierta forma en un dolor de cabeza? Porque al interior de algunas organizaciones me imagino va a ser súper llevadera la conversación, pero en otras, por falta de mecanismo o que va a implicar mucho ajuste, podría ser un poco más complejo. Voy a partir por el lado de los sindicatos y luego por el lado de las empresas. Tú, Gwendolyn, ¿qué recomendaciones les das para conversar esto de buena manera? Si aquí yo creo que nadie se quiere agarrar de las mechas. Mira, yo creo que esta no es una materia tan conflictiva entre trabajadores y empleadores. En la negociación colectiva se puede establecer, o también en un acuerdo entre sindicato y empresa, y si no hay sindicato, con los trabajadores. Yo creo que no tiene mayor complejidad, e incluso yo recomendaría a las empresas que ni siquiera se quedaran en los supuestos de la norma, porque es un beneficio que le puede servir a cualquier trabajador, tenga o no hijos menores. Ojo, en el Estado el tema de las bandas existe hace mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, me parece raro que aquí solamente se haya restringido. Yo creo que es un derecho que es bien recibido tanto por empleadores como por trabajadores, porque permite igual ir equilibrando las cargas cuando la naturaleza de la función lo permite. Sí, estoy en la misma. A nosotros también nos ha llegado poca conflictividad respecto a este tema, y también quizás lo llevo a propósito de un tema cultural. Normalmente el empleado, las empresas no están acostumbradas tanto a lidiar con conflictividad interna. La conflictividad más bien o radica en procesos de negociaciones colectivas o radica con situaciones de ex trabajadores. Y por tanto, enfrascarse en una discusión por esto, mirando en el mediano o largo plazo, es un mal negocio para todos los involucrados. Porque estás en cierto modo matando la proyección de la persona, su satisfacción laboral. Entonces, el no porque no para en este tipo de respuestas no sirve, porque estás matando el diálogo, que me parece lo más relevante que tiene que existir en una organización. Pero claro, hay algunos escenarios que, como decía Gwendolyn, es impracticable y tendrá que explicarse. Y ahí mi recomendación para ese lado, no basta solamente decir no porque te encuentras en tal supuesto, sino que dar una explicación de por qué yo creo que estoy en ese supuesto. Es decir, también que le permita eventualmente al trabajador dar el fundamento de la posición que yo tengo. El no porque no me parece una medida cortoplacista, resuelve una situación puntual, pero es una relación laboral que se mantiene con un trabajador que, mirado en largo y mediano plazo, obviamente no es positivo, creo yo, para ninguno de los intervinientes que la relación esté tensa, derivado de un diálogo quebrado. O sea, la recomendación principal es no sentarse a discutir, dialogar con tranquilidad, y al final con esta herramienta pueden ganar ambas partes, básicamente. Si el trabajador va a seguir cumpliendo el horario que tiene que cumplir en cierta forma en la empresa, solo que con esta flexibilidad de a qué hora entra y a qué hora sale. Ganan todos con buen diálogo. Así es. Yo, quizás un tema que nos tocó, que creo que es relevante mencionar a propósito de conciliación, no de banda, sino que de conciliación, es decir, la posibilidad de prestar tus servicios vía teletrabajo. Y dado que la semana pasada abordamos temas de artículo 22 y reducción de jornada, es que hay que ser claros de que cuando esa persona se va, si tiene un teletrabajo parcial, es decir, algunos días con presencialidad, algunos días con teletrabajo, el sistema de jornada en esa misma semana es el mismo. Es decir, no se distingue que porque esté en mi casa voy a estar con artículo 22 y eximido de jornada, y porque esté con presencialidad ahí sí voy a registrar jornada. Es decir, el acceder también a la conciliación implica también mantener ojo y bien claro el sistema de jornada que tengo, porque el solo hecho de estar con teletrabajo no implica que la persona esté eximida de jornada. Entonces, eso pasa en conciliación, no en banda, porque en banda solamente le aplica a los que tienen jornada para modificar su horario de ingreso-salida, pero en conciliación esas personas son personas con presencialidad y eventualmente con teletrabajo. Y ojo que el teletrabajo quedó expresamente excluido de 22 inciso segundo. Buen recordatorio. Sí. Salvo que porque nuevamente, porque para estar con 22 y su segundo, tienes que estar en los supuestos que hablábamos la sesión pasada. Excelente. Con las posturas que tenemos los dos respecto de fiscalización superior inmediata. Excelente. Oye, Jorge y Gwendolyn, nuevamente les agradezco el tiempo. Les quiero agradecer a Gwendolyn y Jorge por esta nueva conversación, y a nuestros oyentes, si este material les resulta útil, los invito a suscribirse y a compartirlo por WhatsApp con todos sus grupos. Y si quieren acceder a más información sobre economía, finanzas y otros, pueden revisar la página www.df.cl, y nos vemos en un próximo capítulo para profundizar en las distintas bajadas de la ley de 40 horas. Muchas gracias.
¿Listo para implementar la ley de las 40 horas? Book te ayuda a adaptarte más fácil. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas desde una misma plataforma. Conoce más en buk.cl.